Apreciados, ¿creen ustedes en la segunda venida de Jesús? Yo creo que Cristo viene muy pronto. Creo que Él viene muy pronto. Y desde ya pido sus oraciones por el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde el 3 de julio al 12 de julio, la Iglesia va a estar reunida en el Congreso Mundial. ¿Será que es importante lo que suceda ahí? Muy importante. Miren, hay dos citas que quiero compartir con ustedes. Dos citas del Espíritu de Profecía que quiero compartir con ustedes. Que entre paréntesis me estoy acostumbrando a estos lentes, cambio de lente, y que se acuerda que me tenía que sacar para leer. Ahora estos me servirán para lejos cerca y se oscurecen con el sol. Así que si me ven con los lentes oscuros en lugares cerrados, esa cosa. Ya, antes se llamaban fotocromáticos, ahora dicen que son transition. Es lo mismo, pero con otro nombre nomás, yo creo. Leo así la palabra de Dios a través de esta cita del Espíritu de Profecía. Dice: en el Congreso de la Asociación General que se llevó a cabo en Battle Creek el año 901, el Señor dio testimonio a su pueblo en favor de una reforma. Hubo convicción, fueron tocados los corazones, pero no se llevó a cabo una obra profunda. Si los corazones endurecidos se hubieran quebrantado al arrepentimiento ante Dios, habrían visto una de las más grandes manifestaciones del poder de Dios que jamás se haya visto. Pero Dios no fue honrado. No se hizo caso a los testimonios del Espíritu de Profecía. Los hombres no se apartaron de las prácticas que estaban en oposición directa a los principios de la verdad y la justicia, que siempre deben ser sostenidos en las obras de Dios. Es por esta razón que el Espíritu Santo no fue derramado en ese lugar y que Cristo no vino poco después de 1901. Es en el Congreso de 1901. Si me permiten, perdón que me extienda leyendo, pero esto es lo que ocurre luego en el Congreso de 1909. Viene siendo 8 años después. Durante el Congreso de la Asociación General celebrado en 1909, debería haberse hecho en los corazones de los que asistían una obra que no se llevó a cabo. Debieran haberse dedicado mucho más horas al escudriñamiento del corazón, lo que habría terminado en corazones abiertos. Así habrían comprendido la obra tan esencial que debe ser hecha en favor de ellos, en cuanto al arrepentimiento, a la confesión de pecados. Pero aunque hubo oportunidades para confesar pecados, para lograr el arrepentimiento de su corazón y para una obra decidida de reforma, la obra no se llevó a cabo. Algunos se sintieron, por tiempo dejo hasta ahí, y luego vuelvo a repetir la misma frase, que fruto de que no hubo arrepentimiento, no hubo confesión de pecados, el Espíritu Santo no pudo ser derramado y nuevamente Jesús no pudo venir después de ese congreso. Apreciados, desde el año 1901, 1909 al año 2024, ¿cuántos años han pasado? Hartos. Varios años. Cristo Jesús ya debería haber venido. Y saben, quiero invitar a la iglesia para que nosotros oremos por el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista. Nosotros tenemos un sistema representativo. Desde acá, desde esta misión, está yendo el pastor David Soto, presidente de nuestro campo, está yendo el pastor Patricio Pavier, pastor de La Calera, está yendo un hermano de iglesia, no sé si de la cuarta o quinta región, también nos van a representar allá, y así de diferentes lugares del país, de diferentes lugares del mundo, dependiendo la cantidad de, qué tan grande sea el campo, es qué tan cantidad de pastores o de hermanos de iglesia pueden ir a representar a la iglesia. Por muchos años, en estos últimos años, ¿saben cuáles han sido los temas de conversación de los congresos de la Iglesia Mundial? La ordenación de la mujer, movimientos LGT y todas esas siglas y todo.
Eso ha sido lo que ha movido el tema de conversación en los últimos años. ¿Será que vamos, discúlpenme, estoy abriendo mi corazón en este momento con mi familia espiritual, que son ustedes? ¿Será que vamos a seguir perdiendo el tiempo de hablando de cosas que no son relevantes y vamos a dejar de perder la oportunidad para hablar de lo que es realmente importante, que es el arrepentimiento, la confesión de pecados, pedirle perdón al Señor por lo que hemos estado haciendo mal y pedir el derramamiento del Espíritu Santo? Creo que tenemos que orar por nuestra iglesia. Tenemos que orar y les animo a que del 3 al 12 oren. Porque saben, las cosas importantes no suceden, discúlpenme, no espero no herir a nadie, las cosas importantes no suceden en el Vaticano. Las cosas importantes no suceden en la Casa Blanca. Las cosas importantes y relevantes, trascendentales a vida eterna, suceden en los congresos mundiales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y lo que sucede ahí podría repercutir hacia abajo en toda la iglesia. Así que oremos por la iglesia mundial. Para que Dios ponga como liderazgo en la iglesia mundial, en la asociación general, a un hombre conforme al corazón de Dios en este tiempo. Que luego en la división sudamericana pueda haber un hombre conforme al corazón de Dios. Luego en la Unión Chilena y luego así en cada uno de los campos. Y esto también en cada uno de los distritos. Que Dios ponga pastores conforme al corazón de Dios y no conforme a sus propios deseos y concupiscencias. Y que eso se vea repercutiendo también en la vida espiritual de la iglesia. Así que ya saben, ¿de cuándo tenemos que orar por la iglesia? 3 al 12 de julio. 3 al 12 de julio para que el derramamiento del Espíritu Santo comience a suceder ahí. Dicho esto y ligado a lo que quiero hablar con ustedes, quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 50. Génesis 50. Desde ya animar a los niños, a los jóvenes, a los yitín, a no utilizar sus celulares en la iglesia, a no ser que sea para buscar la palabra de Dios. Y a los hermanos también, obviamente. Desde el versículo 15, ¿qué dice el título ahí de sus Biblias? Muerte de José. ¿Cuántas personas más tendrán que morir hasta que Cristo venga? Durante esta semana, ¿no es cierto?, estuvimos acompañando a la familia ahí, Brown Morales, en la pérdida de la mamita de Gonzalo. Y los funerales aún siguen siendo lindos momentos para predicar el Evangelio y hacer campaña de evangelismo ahí con ellos. Y estén orando por los frutos que se vean en los funerales. Pero ¿cuántos más tendrán que seguir muriendo hasta que Cristo venga? Aquí José murió. Vamos a leer lo que sucede acá. Dice así, versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá ahora José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Le habían hecho mal los hermanos a José o no? Lo habían vendido. ¿Cuánto mal le habían hecho? Pero José los había perdonado. Aquí ya estaban viviendo en Egipto. Él los había sacado de esa tierra donde estaban muriendo de hambre y los había traído hasta acá. Entonces ellos ya estaban viviendo bien, estaban viviendo cómodamente, no le faltaba el pan, el agua, no le faltaba absolutamente nada. José ya los había perdonado. Pero aquí ocurre algo, hay una desconfianza sobre el perdón de José hacia ellos. Ellos desconfiaban de ese perdón, no porque José no los había perdonado, sino porque ocurría algo. Y es algo que sucede muchas veces también en la familia de la iglesia o entre nosotros cuando ocurren algunas cosas, que son los sentimientos de culpa. El autoperdón. Podemos perdonar y hablamos, nos reconciliamos, pero nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos por lo que hemos hecho.
leía una definición, me parece que la anoté por ahí, una definición de lo que es los sentimientos de culpa. Y dice así, un psicólogo, Freud explica que la culpa es el dolor psíquico que se impone al propio individuo por haber traicionado al otro y por poner en riesgo su amor. Como le hice algo, como lo herí, entonces viene, dice, un dolor psíquico, ahí mental, viene un dolor en el corazón porque le fallé, porque lo herí, porque interrumpí este ciclo de amor que había entre los dos. Los sentimientos de culpa. Querido amigo, querida amiga, ¿has perdonado con olvido? Ellos dudaban de ese perdón porque ellos mismos todavía no se perdonaban a sí mismos por lo que habían hecho. Le habían pedido perdón a José, se habían arrepentido, pero también es sumamente importante perdonarse a sí mismo. ¿Cuán importante es el autoperdón? Sigo leyendo, versículo 16. Dice, entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los hijos del Dios de tu padre. Y José dice que, ¿qué es lo que hizo? Lloró, ¿cuándo? Mientras ellos hablaban. Llegaron también sus hermanos, entonces dice, y se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José dice, le respondió, no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Entonces es interesante, mientras ellos estaban hablándole, dice que José se puso a llorar. ¿Por qué creen ustedes que José se puso a llorar mientras ellos estaban hablando? Alguien que me diga, ¿por qué creen que José se puso a llorar? Porque estaban desconfiando del perdón que él les había entregado. El perdón de José había sido sincero. José los había perdonado con olvido, pero ellos no lo habían visto de esa manera. Por eso que José se pone a llorar. José efectivamente los había perdonado con olvido. Pero la relación entre ellos no había sido la que debería haber sido porque sus hermanos no se habían perdonado a sí mismos por lo que habían hecho. Apreciada familia en Cristo, ¿cómo está tu relación con los hermanos de iglesia? ¿Será que alguien te hirió en algún momento? Hablaste con esa persona, confesaste lo que había ocurrido, se reconciliaron, pero aún así te paso, pero no. Ay, la relación quedó, no es la misma. No es la misma. Algo quedó, algo se rompió, algo no es igual. Dice, ¿sabes? Tal vez algo no es igual, no porque la otra persona no te haya perdonado sinceramente, es simplemente porque tú te has alejado, porque todavía sientes algo ahí en tu corazón, ya sea por un autoperdón o porque simplemente te autopersigues. Y a veces una mirada, me ha pasado muchas veces, me dice, pastor, usted tiene algo en mi contra, yo sé que tiene algo. ¿Y por qué? No, es que el otro día yo pasé y no me saludó. Y claro, a veces uno pasa que hay tanta gente que uno no se da cuenta. No se da cuenta, no lo ve, está mirando fijamente a la persona que tiene al frente, o simplemente, me sucede muchas veces, que son las personas las que lo ubican a uno, porque uno es el que está al frente, pero uno no logra a veces distinguirlos a todos. Aquí espero distinguirlos ya a todos a estas alturas, pero nosotros en nuestra imaginación creemos que el pastor tiene algo. Lo doy como ejemplo de cosas que pueden suceder a nivel acá.
Creemos que alguien tiene algo en contra de, y son solamente cosas que pasan en nuestra imaginación. Y eso era lo que ocurría aquí. Por eso es que el perdón de José había sido sincero. Les dice, ¿acaso soy yo Dios para juzgarlos? No. José los había perdonado con un perdón sincero, con un perdón divino. El perdón divino es perdón con olvido. Cuando Dios perdona, Él echa nuestros pecados a lo profundo del mar. Nunca más se acuerda, se olvida por completo. Es ese perdón de niño. Dos niños pelean, discuten, sangre se saca. Se entran los papás a la discusión, los papás pelean también, discuten entre ellos. Mientras están discutiendo, los niños ya están jugando de nuevo. Y los papás quedaron disgustados para siempre. Y después le comienzan a decir al niño, no te juntes que no se entre otro niño. Porque mira, acuérdate de lo que pasó. Y el niño ni se acuerda de lo que pasó. Así somos nosotros. Así somos nosotros. ¿Será que le estoy hablando en esta hora a un papá que necesita acercarse a su hijo y pedirle perdón? A una mamá que necesita a su hijo y ¿por qué? Discúlpenme si utilizo palabras incorrectas, pero ¿por qué tenemos que seguir disgustados por tonteras que nos pueden hacer perder la vida eterna? Hay un canto por ahí que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás. ¿Eso no está basado en un texto bíblico? ¿No será que puede que Dios no esté escuchando nuestras oraciones porque no estamos reconciliados? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos también a quienes nos... ¿Queremos que Dios nos perdone sin perdonar a quienes nos ofenden? Nos quedamos muchas veces pegados en el daño que nos pudieran haber hecho. Y a veces con la distancia generamos más daño nosotros que el propio daño que esa persona nos puede haber hecho. Sigo leyendo lo que dice la palabra de Dios, versículo ahora 20. Vosotros, dice, pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Romanos 8:28 dice que a los hijos, todas las cosas, a los hijos de Dios le ayudan a bien. Por muy mal, por muy daño que crean las demás que nos puedan estar haciendo, Dios es especialista en enderezar lo torcido. ¿Por qué me dio este cáncer? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué está pasando esto? No te preocupes porque Dios se va a encargar de enderezar lo torcido. Nunca fue la voluntad de Dios que tuvieras un cáncer. Nunca, porque Dios no nos creó para enfermarnos. Pero Dios puede transformar ese cáncer en una bendición. Entre paréntesis, quiero pedir sus oraciones por la hermana Anita P. y tantos hermanos de nuestra iglesia que están pasando por situaciones de cáncer. En el mes de octubre a mi papá le dieron 1 año de vida por su cáncer de páncreas. Ya desde el mes de octubre, ahora junio, han pasado ¿cuántos meses? 6, 8, 9 meses, me parece. 10 meses. Estuvo internado en el centro aquí de Los Aromos, en Algarrobo, en el centro de vida saludable de Los Orígenes, durante 7 días con mi mamá. Desde ahí en adelante, Dios permitió que literalmente en ese centro de vida saludable le hicieran un lavado de cerebro.
Ahora se compraron un baño a vapor, se hacen baño a vapor permanentemente, salen a las caminatas saludables, se hacen cataplasmas de barro y cosas. Mi papá tiene ya 9 o 10 meses desde el diagnóstico y no sufre de ningún dolor. Nada, absolutamente nada. Agua, lo he dicho, no es la primera vez que lo digo, andemos siempre con nuestras agüitas de hierba. Hoy día me hice menta. Y aquí, ahí está dentro, suena una cosita allá adentro y hierba lo más natural posible. Y no tiene ningún dolor. Tenemos un proyecto con los ancianos de poder llevar a la hermana Anita P. para que también vaya a ese centro de vida saludable. Y saben, por la experiencia personal lo recomiendo. Si alguien quisiera ir, hable con su servidor y lo podemos poner en contacto para que pueda ir y hacen ellos estos planes de 7 días para poder internarse en ese lugar y enseñarle a cómo cuidar su salud. A los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. La enfermedad, el dolor, las cosas malas, ese daño que alguien puede haber querido hacerte. ¿Cuántas personas nos dicen, pastor, quiero que por favor vengan a mi casa porque creo que me echaron un mal? ¿Eso sucede o no? Así como creo en Dios, también creo el enemigo también actúa. Y allá a clamar por las promesas bíblicas, Ageo capítulo 2, y el postrer estado de esta casa, dice, será mayor que el del segundo. Y vamos y clamamos para que el deseo de toda la gente, Jesucristo, entre a ese hogar y cualquier mala influencia se aleje. Claro. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades de las tinieblas. Y a veces no estamos conscientes de eso. Y nos dañamos llevando ahí rencores en el corazón, llevando cosas malas que no nos alimentan en nada. Dios quiere bendecirte para que seas bendición para otros. Vuelvo a la parte final del texto que acabo de leer. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. El Señor quiere bendecirnos para que a través de nuestra bendición podamos llevar vida a mucha gente. Y para que llevemos vida a otra gente tenemos que estar sanos en nuestra vida espiritual. Sigo leyendo versículo 21. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló. Pues les habló, ¿de dónde les habló? Dice, al corazón. Les habló de corazón a corazón. Les pidió perdón, sí, que Él les demostró que su perdón realmente era sincero. Apreciado amigo, apreciada amiga, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene muchos errores. La sierva de Dios lo dice, que tiene errores. ¿O somos perfectos? Cometemos errores. Pero dice también, es el objeto de mayor consideración de Dios sobre esta tierra para terminar de predicar el Evangelio. La utilizará para terminar de predicar el Evangelio. No habrá un remanente. Dentro del remanente, la Iglesia Adventista terminará de predicar el Evangelio. Y si la Iglesia, si como Iglesia, dentro de estos errores que hemos cometido, te ha herido, si en algún momento hay algún pastor que te ha herido, algún anciano, alguna persona que te ha herido, amigo, amiga, si es que están mirando, o a cada uno de los hermanos de iglesia que están aquí les digo, representando hoy a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, les pido perdón. Si la iglesia te ha herido en un momento, ¿saben? Perdónanos. Porque no tenemos que seguir guardando rencores en el corazón si queremos estar cuando Cristo venga por segunda vez. Perdona también a ese hermano, perdona a la iglesia, perdona a quien creas que te pueda haber generado daño, porque esa falta de capacidad de perdonar es lo que nos tiene sumidos en estos tantos años en esta tierra, siendo que deberíamos ya estar en el reino de los cielos.
Es por falta de arrepentimiento. Esa es la razón. Es por falta de arrepentimiento, por falta de reconciliación que seguimos aquí en esta tierra. Cristo Jesús ya debería haber venido. Olvida lo que te hicieron. Piensa en lo que podrás tener muy pronto cuando Cristo venga. Sigo leyendo lo que dice la palabra de Dios, versículo 22. Habitó José entonces en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también a los hijos de Maquir, hijo de Manaset, fueron criados. ¿Dónde dice que fueron criados? Sobre las rodillas de José. Mire, él fue un abuelito presente. Un abuelito presente. Papito, mamita, ¿será que le estoy hablando a un papá, a una mamá que está disgustado con su hijo, está disgustado con su hija y se va a perder la oportunidad de disfrutar de sus nietos por esas, disculpen, tonteras que a veces nos separan? No. Si Dios te ha dado la oportunidad de ser abuelito, es para poder transmitir sabiduría. No porque seas una persona sabia en conocimiento, es porque te caíste muchas veces y de ahí te levantaste. Porque desafortunadamente, aprendemos de los tropiezos. No somos tan vivos como nos creemos, parece. Vamos tropezando y vamos aprendiendo y vamos saliendo y nos vamos levantando. Qué linda experiencia, qué linda vida debe haber tenido José. Dice que él criaba, educaba a sus nietos, dice, sentados ahí en sus rodillas, y seguramente le contaba las historias. Le contaba del padre Abraham, tantas cosas de su propia vida. Un día José dice a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a José, a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió entonces José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Interesante. José, él nunca quiso morir en Egipto, pero murió en Egipto, pero él dijo: si yo muero, les hizo prometer que ellos iban a llevar sus huesos ya transformados en polvo, los iban a llevar y los iban a trasladar. Y una de las cosas que sacó Moisés cuando salieron de Egipto, una de las cosas que sacó fue las cenizas de José. Y la llevaron finalmente a la tierra prometida. Porque él sabía que su ciudadanía no era Egipto. Él sabía que su ciudadanía era la de la tierra prometida. Apreciado amigo, apreciada amiga, tú no naciste para vivir en Chile, tú naciste para vivir en el reino de los cielos. Si has llegado de tierra extranjera, no es para mejorar una calidad de vida en la América, en la ciudad, en el sueño americano de Latinoamérica. Chile ha sido por muchos años eso. Un país generoso. Gracias a Dios vivimos en un país generoso. Pero no somos ciudadanos de esta tierra. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Gracias a Dios, no estamos hoy luchando por sostener nuestra vida. Gerardo Farías es un compañero de curso, estudiamos teología juntos, pastor hoy día allá en Israel, y nos mostraba unos videos, unas fotografías en el grupo de WhatsApp que tenemos de los compañeros, como a 300 metros de donde él vive cayó un misil. 300 metros. Gente que hoy lucha por su vida, descendientes del mismo padre.
unos por el lado, ¿no es cierto?, de Ismael, los otros por y luchando toda la vida por tierras, siendo que nuestra ciudadanía no es esta tierra, es la del reino de los cielos. Apreciada familia en Cristo, si la muerte nos ha de alcanzar, ¿nuestro cuerpo resucitará para vida eterna? Yo quiero creer que si la muerte me llega a alcanzar, resucitaré para vida eterna por la gracia de Dios. ¿Será que si la muerte te llega a alcanzar, resucitarás para vida eterna? Gracias, Gypsy. Vuelvo a preguntar. ¿O será que tal vez necesitamos perdonar? ¿Será que le estoy hablando a alguien que necesita reconciliarse con alguien? Apreciada familia en Cristo, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 23 nos habla acerca de cómo arreglar los problemas en la iglesia. Si tú tienes un problema con alguien, ve y cuéntaselo al pastor. ¿Dice eso el texto bíblico? Háblalo tú primero con esa persona. Si no lo logró solucionar con esa persona, entonces vayan a un testigo. Yo siempre lo he dicho, no es la primera vez que lo digo acá. Me ofrezco para ser ese testigo. Si tú tienes un problema con alguien, no se solucionó, cuenten con su servidor, me ofrezco para ser ese testigo, para mediar y tratar de que haya una reconciliación. Pero no vayan al pastor sin que primero ustedes hayan tratado de arreglar el problema solitos. Y después vamos a buscar una solución externa. Pero solucionemos nuestros problemas. Pidámonos perdón. No sigamos alimentando odios y males, no sigamos alimentando rencores. Qué lindo sería que aquí en la iglesia de Quilpué Centro comience un despertar espiritual porque hay verdadero arrepentimiento, porque hay verdadera búsqueda de Dios. Leo, y no es la primera vez que leo esta cita del Espíritu de Profecía, ya para finalizar. Dice así la palabra de Dios. Permítame, entre tantas cosas. Dice así: durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las peleas, contiendas entre el pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y de tristeza por tantos años. ¿Qué cosa nos ha mantenido en este mundo de tristeza durante tantos años? Incredulidad, mundanalidad, falta de consagración y las peleas entre nosotros. El Señor nos ayude para que peleas entre nosotros no existan. Y si las hubieron, acerquémonos, pidámonos perdón. Si la iglesia te hirió, te pido perdón en el nombre de la iglesia, pero dejemos de ser un impedimento para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestra generación. El Espíritu a la verdad está presto. El Espíritu Santo está ahí presto. Somos nosotros los débiles que no hemos dejado que el Espíritu Santo actúe. Apreciada familia en Cristo, si en algo les he herido, si en algo les he ofendido, si algo a alguien le he dicho y no lo he cumplido, les pido perdón. Si en algo, la iglesia nunca va a tener malas intenciones en algo. Si queriendo hacer algo resultó malo, miren con amor, con misericordia a la iglesia, pero no anden buscando abogados para condenar y esto para aquí y esto para allá y culpar y condenar. No es el espíritu, no es la forma.
La forma es arreglar las cosas conversando, orando, buscando la presencia de Dios. Querida familia en Cristo, quiero que Cristo venga y que Cristo venga pronto. ¿Será que tú quieres que Cristo venga y que Cristo venga pronto? Quiero orar en esta hora para que el Señor ponga en nosotros el deseo de perdonar y olvidar. Si entre nosotros ha existido algo, si entre tú como papito, con tus hijos, tú como mamita, con tus hijos, con tu esposo, con tus nietos, con alguien de la iglesia, ha existido algo, familia en Cristo, reconciliémonos con Dios, reconciliémonos entre nosotros. Llegó el tiempo de buscar a Dios sinceramente. Creo que Cristo viene y que Cristo viene pronto. Y lo único que está esperando es que nosotros estemos preparados. Si el Señor está esperando eso, espero que acá nosotros estemos preparados para recibir al Señor. ¿Será que te gustaría en esta hora pedirle al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero que tú me perdones? Pero ayúdame, Señor, a perdonar a otros como tú también me perdonas. Señor, ayúdame a olvidar como tú has olvidado. ¿Será que hay alguna persona que quiera decirle al Señor, Señor, ayúdame a reconciliarme con? Señor, ayúdame a reconciliarme con la iglesia. Señor, ayúdame a perdonar y olvidar. ¿Será que hay alguien que le quiera decir eso al Señor? ¿Puedo verte levantando tu mano ahí donde estás? Amén. Amén. ¿Será que nos podríamos poner en pie para orar para que Dios nos ayude a perdonar y a olvidar errores que como humanos hemos cometido, como iglesia hemos cometido y que nos han tenido sumidos en este mundo de dolor y tristeza por tantos años? Querido Dios, Señor, en esta hora te doy gracias por tu paciencia. Porque si tal vez hubieras venido hasta antes de escuchar este sermón, quizás cuántos de nosotros podríamos haber perdido la vida eterna porque no hemos tenido verdadero perdón hacia aquel que nos ofendió. Porque no hemos tenido la capacidad de reconciliarnos con aquella persona, con la iglesia misma. No hemos tenido la capacidad de olvidar como tú olvidas, perdonar como tú perdonas. Y en esta hora, mi Dios, quiero pedir que tú nos des espíritu de arrepentimiento, espíritu de reconocimiento de pecados. Si hay alguien que nos ofendió, Señor, ayúdanos para tener esa espiritualidad sanita, tan sanita, que no esperemos a que el otro se acerque. Ayúdanos, Señor, a acercarnos con humildad, con un corazón lindo y sincero. Pero, Señor, quiero orar en esta hora por la Iglesia Adventista de Quilpué Centro y cada miembro de iglesia. Ayúdanos, Señor, para ser una iglesia sana y reunir muy pronto todas las condiciones para ver el pronto regreso de Jesús. Quiero orar por cada matrimonio presente. Si hay un matrimonio que necesita reconciliarse y pedirse perdón, que lo haga hoy. Que no deje que el sol se ponga sobre su enojo. Si hay alguna relación entre padres e hijos, nietos, parientes, familiares, hermanos de iglesia que necesitan acercarse, que lo hagan hoy, antes que el sol se ponga sobre su enojo. Gracias, Señor, por tu amor. Despídenos con tu bendición y ayúdanos a poner en práctica este mensaje. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.